Esta es la crónica detallada de Elías, un técnico de mantenimiento cuya cordura se desintegró en los cimientos del sector Omega. Un rascacielos de los años 70 que oculta, entre sus vigas de acero y su hormigón frío, una anomalía que la ciencia no puede explicar. El piso 14. Un nivel que no figura en los planos, pero que respira como un animal herido bajo el pavimento de la ciudad. Todo comenzó en una guardia de madrugada. Una de esas noches donde el aire se siente cargado de estática y el silencio de los pasillos parece observar tus movimientos. Elías, armado solo con su linterna y un manojo de llaves, entró en el ascensor principal para investigar un reporte de ruidos extraños. Pero al entrar, notó que el panel de botones había cambiado, mostrando un interruptor central de color ámbar, desgastado y tibio al tacto, que al ser presionado emitió un zumbido que no provenía de los motores, sino de la estructura misma de la realidad. Mientras el ascensor ascendía, el tiempo pareció dilatarse, convirtiendo los segundos en minutos de una ingravidez angustiante, hasta que las puertas se abrieron hacia un pasillo que desafiaba toda lógica arquitectónica. Una extensión infinita iluminada por tubos fluorescentes que no emitían luz blanca, sino una neblina amarillenta que se pegaba a la piel como aceite, donde el oxígeno sabía a papel viejo, ozono y algo metálico, similar a la sangre seca. En este nivel, la acústica estaba rota. El silencio era tan absoluto que Elías empezó a experimentar el fenómeno de la cámara anecoica, escuchando el roce de sus huesos al caminar, el flujo turbulento de la sangre en sus sienes y el parpadeo de sus propios párpados. Ruidos que pronto fueron eclipsados por un sonido rítmico y lejano. Miles de máquinas de escribir invisibles que ejecutaban una sinfonía de golpes metálicos contra el papel al avanzar por el pasillo. Descubrió que los cubículos no eran de oficina, sino celdas abiertas construidas con una piedra negra que parecía absorber la luz de su linterna. Y dentro de ellos, lo imposible se manifestaba. Objetos de su propio pasado. Desde el juguete que perdió a los 6 años, hasta la carta de despedida de su padre. Estaban allí, siendo analizados por entidades de sombra que no tenían masa, pero sí presencia. El horror alcanzó su punto álgido cuando Elías llegó a la sección de archivos vivos
donde las paredes estaban tapizadas con millones de pequeñas gavetas de latón que vibraban con susurros. Al abrir una al azar, no encontró documentos, sino un ojo humano vivo que lo miró con reconocimiento absoluto antes de que la gaveta se cerrara con un golpe violento. Fue entonces cuando su propia sombra se reveló, estirándose sobre el suelo de material orgánico, una superficie que se sentía como encías humanas bajo sus botas, y separándose de sus pies para tomar asiento en un escritorio vacío, donde empezó a teclear con una velocidad inhumana, redactando la biografía de los últimos minutos de vida de Elías, con un detalle que incluía sus pensamientos más privados y sus miedos más profundos en el centro de este laberinto burocrático, donde las escaleras de emergencia llevaban a otros pasillos idénticos y las ventanas solo mostraban un vacío gris sin estrellas. Elías se encontró cara a cara con el registrador, una deidad de la administración cósmica de 3 metros de altura, cuya piel no existía, dejando ver una red pulsante de nervios, tendones y arterias que se enredaban en los cables del edificio, como si el ser y la estructura fueran un solo organismo hambriento. El registrador no habló con cuerdas vocales, sino que proyectó una verdad devastadora directamente en el hipocampo de Elías. El piso 14 es el lugar donde se procesa el residuo de la existencia, el vertedero de las líneas temporales descartadas y el archivo de las almas que el mundo de arriba ya no necesita, y que su presencia allí no era un accidente, sino una recogida de suministros necesaria para que el edificio siguiera en pie en la realidad tangible durante lo que parecieron décadas de persecución a través de oficinas que se contorsionaban como intestinos y pasillos que exhalaban el olor de la decadencia humana. Elías escuchó a través de los teléfonos de disco las voces de todos los que alguna vez se perdieron en la ciudad, suplicando por un perdón que nunca llegaría, mientras las máquinas de escribir empezaban a teclear su nombre en un bucle infinito que resonaba en el aire como disparos. En un acto de desesperación ciega, Elías se lanzó por un conducto de ventilación que exudaba una bilis negra y viscosa, cayendo durante lo que pareció una eternidad, hasta impactar contra el suelo de cemento del sótano del sector Omega, donde fue encontrado a la mañana siguiente por el turno entrante, cubierto de una ceniza fina de documentos calcinados y con las huellas dactilares borradas como si nunca hubiera
existido legalmente. Hoy, años después, Elías es una cáscara de hombre que vive en un apartamento sin espejos, porque su reflejo ya no imita sus movimientos, sino que se queda quieto, observándolo con una envidia asesina desde el otro lado del cristal. Mientras que en los momentos de silencio total, el tecleo de las máquinas de piedra vuelve a sonar dentro de su cráneo, recordándole que su cuerpo está en la superficie, pero su esencia, su sombra y su futura están atrapados para siempre en el escritorio 412 del piso 14, esperando que el próximo ascensor se detenga en el nivel prohibido para entregar su informe final.